Hola y bienvenidos a el video número 111. Estamos platicando sobre el hecho de que la Biblia no enseña sobre un reino milenio futuro cuando Cristo va a reinar sobre su iglesia, sino que habla de un reino actual donde Cristo está reinando ahorita sobre su gente. Miramos unos versículos la semana pasada en Mateo, Marcos y terminamos en Lucas, y es donde deseo empezar esta mañana también, en Lucas 11, versículo 20. Pero vamos a dar inicio y hablar con nuestro Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que siempre tenemos cada semana, cada día todavía para estudiar tu palabra y aprender más de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra relación contigo y aplicar estas cosas a nuestras vidas para caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Y pido, Padre, que nos des las fuerzas para seguir adelante en este mundo tan cruel, tan lleno de maldad, Padre, que obviamente se está acercando a un fin, como nos habla Daniel. Y Padre, sabemos que no va a llegar a ser más fácil para los que caminan en el camino estrecho, los que están predicando la verdad, sino que va a llegar peor en peor. Y pedimos, Padre, las fuerzas para pararnos sobre la roca y quedarnos firmes en sana doctrina. Padre, ayúdanos todos los días, porque esta carne es débil, pero sabemos que el Espíritu es fuerte. Te damos gracias por eso, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a ir a Lucas capítulo 11, el versículo 20, y aquí vamos a seguir hablando sobre el hecho de que Cristo ya estableció su reino sobre su gente, está reinando, y cuando llegamos al Apocalipsis, capítulo 20, los primeros versículos que hablan de un reino milenio, como ya he explicado, la palabra es kilioi, del griego, y habla más de 2000 años o más, y que el tiempo desde que Cristo murió y resucitó fue hace como 1987 o más o menos años. Todavía no hemos pasado 2000 desde su su resurrección. Y entonces, cuando hablamos de su reino, hablamos del hecho de que está ya reinando sobre su gente. Y en Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los daimonión, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y quiero platicar sobre unas palabras en este versículo, pero primero vamos a ver de dónde viene este versículo. Vamos a Éxodo 8:19. Éxodo 8:19. Y después vamos a estar en los Salmos. Y entonces aquí en 8:19 nos dice que los encantadores dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y entonces aquí podemos ver el dedo de Dios hablando de su poder o su espíritu, que por su poder y su espíritu escribió. Entonces, mirando el dedo de Dios, su poder, aquí vamos a Salmo 8:3, el Salmo 8, versículo 3, que nos habla de lo mismo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces, obviamente, miramos aquí un modismo en el hebreo y griego cuando habla del dedo de Dios. Obviamente sabemos que Dios es espíritu, no tiene manos, pero está hablando de su poder,
que por medio de su espíritu que hizo estas cosas. Entonces, volviendo a Lucas 11:20, Lucas 11, versículo 20, aquí otra vez nos dice, 11:20, perdón, nos dice, pero si yo por el dedo de Dios, entonces Cristo hablando, si por el poder de Dios echo fuera los daimonión, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Otra vez, no voy a pasar mucho tiempo hablando sobre la palabra daimonión. Tengo videos que hablan sobre el hecho de que daimonión, lo que se traduce demonios, no tiene nada que ver con ángeles caídos. Hay varias razones por eso y no hay tiempo para hablar sobre todo este asunto ahora. Pero si quieren ver, tengo videos sobre demonios, mito o realidad. Y también en mi blog, Los Arrastrados, hay varias cosas que he publicado sobre este asunto también que ustedes pueden leer. Entonces, aquí vamos a hablar sobre estas palabras que están aquí. Dice en el versículo 20, dice ciertamente. Esta palabra ciertamente o cierto es número 686, es la palabra hará. Y este quiere decir sin duda y expresa que lo que sucede es un hecho a causa de lo que pasó anteriormente. Por ejemplo, si yo hago esto, entonces obvio que va a suceder eso. Entonces, cuando miramos aquí, Cristo dijo, si por el poder de Dios hecho yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, miramos que esta palabra hará está conectando el hecho de que con el dedo de Dios va a echar fuera daimonión y lo que sucede es obvio. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, esta palabra conecta las dos partes de esta frase. Es como sin duda. Entonces, y miramos que la conclusión de echar fuera por el poder de Dios es el llegar del reino de Dios a vosotros. Estaba hablando de los fariseos. Esta palabra llegar es 5:3-4:8. Es la palabra fathano y implica que algo llega de una manera no esperada y de repente. Recuerden, los fariseos estaban esperando algo completamente diferente a lo que Dios estaba haciendo en la primera época. Ellos estaban esperando a un Mesías que iba a tumbar el reino de los romanos y establecer un reino literal en la tierra. Estaban esperando esto y Cristo dijo, usando la palabra fathano, estaba explicando que su llegada iba a ser algo no esperada, iba a llegar de repente. Esta palabra fathano aquí es un verbo aoristo activo y implica que llega de repente y con sorpresa. Entonces, por el uso del verbo aquí lo entendemos. Y dice llegado a vosotros. Esta palabra a es epi 1909. Y cuando epi está utilizado con el acusativo y el pronombre vosotros es en el acusativo, entonces habla de lugar. Entonces ha llegado cerca o sobre ellos o a ellos, hacia ellos. Vamos a comparar esto con Lucas 17:21. Vamos a Lucas 17, el versículo 21. Y vamos a leer 21 y 22. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y entonces quiero hablar sobre esta palabra
en el versículo 21, donde tenemos aquí los fariseos preguntando cuándo había de venir el reino de Dios, y Cristo respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, mirando el versículo 20, entendemos lo que acabamos de leer en 11:20, donde dice que va a llegar de repente y no de una manera esperada. Entonces aquí, como Cristo dijo, no vendrá con advertencia. En 21, la palabra que tenemos aquí que dice el reino de Dios entre vosotros está. Aquí es la palabra entos. Es número 1787 y habla de adentro, como no algo exterior. El reino de Dios va a llegar adentro de los que Cristo echa fuera daimonión. Este es algo que ellos no estaban esperando. No estaban esperando un reino interno, un reino espiritual. Y entonces Cristo aquí está diciendo que su poder y su espíritu va a habitar en los fariseos. No, no es lo que él estaba diciendo. Él está diciendo que su reino va a estar dentro de los que son suyos. Este es donde ellos pueden esperar a ver el reino de Cristo. ¿Y cómo sabemos si Cristo está reinando en una persona? Es por el fruto de su vida, como dice Gálatas 5, 22, 23, entre otros versículos. Entonces, aún Santiago habla de las obras, que las obras son pruebas de la fe que tiene uno. Y entendemos que fe viene como regalo de Dios. Entonces, Dios va a depositar fe en una persona. Y esta fe se va a mostrar por medio de sus acciones. Este es donde Cristo está usando la palabra entos o adentro. Entonces, Él está diciendo que en los que Él ha echado fuera daimonión, el enemigo. Daimonión se traduce a un deidad, a un diosito, como con la D minúscula. No habla del diablo, no habla de sus ángeles caídos. Los ángeles caídos están en Tártaro, están encarcelados, no andan libres en el mundo. Según Pedro y Judas, pero habla de echar fuera el adversario. ¿Quién es el adversario más fuerte en la vida de un ser humano? Es su yo. El yo quiere ponerse sobre el trono, quiere ser capitán del destino de uno mismo, quiere ser el rey sobre la vida de uno mismo. Es su egoísmo, su deseo de ser su propio rey. Este es el diosito en la vida de cada ser humano. Y hasta que viene Cristo para quitar este rey o este daimonión de su trono, entonces la persona no va a actuar o mostrar Cristo en su vida. Pero cuando Cristo viene y por el poder de Dios, el dedo de Dios, echa fuera el yo, entonces va a establecer en la persona su reino. Esta es la palabra entos que encontramos aquí en 17:21. Y entonces, no vamos a olvidar esto tampoco, que cuando Cristo hablaba a los fariseos, dijo que eran hijos de su Padre. ¿Y qué quiere decir esto? Obviamente no quiere decir que nacieron de la unión de una mujer y el diablo. No, es ridículo. Sino que habla de que estos fariseos, por sus obras, estaban actuando y demostrando la misma actitud que Satanás, que el diablo. Y así mostraron que su carácter era lo mismo que el diablo, y por eso Cristo dijo: ustedes son de su padre, mentirosos, malos. Entonces nosotros
en la otra mano. Cuando reflejamos la obra de Dios en nuestras vidas, mostramos por nuestras acciones que Él es nuestro Padre. Entonces, cuando dice Cristo en Juan 13, 34, 35, sabrán que son mis discípulos por el ágape que ustedes muestran el uno al otro. Ágape siendo en esencia, obediencia, según 1 de Juan 5:3, cuando mostramos obediencia, igual como Cristo obedeció a su Padre, mostramos que somos hijos del Dios omnipotente. Y entonces, como dice como dice Pablo en 1 de Corintios, el hombre va a reflejar la gloria de Dios. Entonces reflejamos su gloria cuando actuamos como Él y somos obedientes. Entonces, como nos dice en el Nuevo Testamento, sean perfectos como soy perfecto. Entonces, aplicando su palabra a nuestras vidas, poniéndola en acción en nuestras vidas, mostramos que Dios es nuestro Padre. Este incluye creyendo sana doctrina. No podemos rechazar sana doctrina, la doctrina que he mencionado varias veces, como en los videos Sí Jesús. No podemos rechazar esta doctrina y decir a la misma vez que somos hijos de Dios. Tenemos que andar como Cristo anduvo cuando estaba aquí. Cuando leemos la palabra en Romanos, confesar, la palabra homologeo, habla de estar de ser de la misma palabra que Cristo. Entonces, habla de hacer todo igual, poner nuestros pies en sus pies. Y no solamente es decir que Cristo es el Señor, es mostrar por nuestra doctrina, nuestras creencias, que Él es nuestro Señor. Y entonces, de esto habla ser hijo de uno. Entonces, vamos a reflejar su gloria. Y a estos ha llegado el reino y ha establecido su trono sobre nuestro corazón. Ha echado fuera el hombre fuerte y ha establecido su trono en nuestras vidas. Vamos a Romanos 14, 17 para seguir hablando sobre este asunto del reino de Cristo. Romanos, y estamos en 14, 17. Romanos 14, 17. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, ¿qué estaban esperando los fariseos? Estaban esperando un reino literal de comida, de bebida. Y aquí miramos que Pablo está avisándonos que este no es el reino de Dios. Es justicia y paz. ¿Y de dónde viene esto? Viene de una vida en Cristo. Viene cuando Cristo, por medio del Espíritu de Dios, reine sobre nuestras vidas y está controlándonos, como dice Pablo también, que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y entonces Dios dijo en Ezequiel 36 que nos va a hacer conformar a sus mandamientos. Entonces, no es una decisión que hacemos sin el Espíritu de Dios ya en nosotros. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios no es capaz de andar en la luz, de hacer la decisión de seguir a Cristo y poner en práctica las buenas obras que agradan a Dios. Es imposible, porque es un hombre muerto sin Cristo. Vamos a Romanos 15, versículo 12. 15, 12. Aquí nos dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jese, y él que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Entonces esta palabra regir es número 757
es arjo. Arjo es ser primero en rango político o poder, gobernante. Entonces, Cristo viene para reinar sobre los gentiles. Entonces, ¿cuándo empezaba su reino? Pues empezaba su reino al ir a la cruz, morir, resucitar y ascender a los cielos. Y empezaba su reino en la primera época. Entonces, nosotros los gentiles ya estamos bajo el reinado de Cristo. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15 y vamos a leer los versículos 24 al 26. 1 de Corintios 15 del 24 al 26. Nos dice, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Noten esto. Y versículo 26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Y entonces, vamos a leer 27 y 28 en un momento, pero vamos a Salmo 2, 6 a 10. Salmos 2, 6 al 10. Y en estos vamos a ver que hablan sobre el Mesías. 2, 6 a 10 nos dice, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes. Esta palabra gentes es la palabra goy y habla de los gentiles. Cristo está ya sobre los gentiles, los suyos, no cada individuo como muchos creen. Él es rey sobre los suyos, sobre su esposa. Y dice, te daré por heredad las gentes, los gentiles, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y entonces, ¿cómo nos está quebrando? Pues ha puesto el Espíritu en nosotros que da testimonio a nuestro espíritu que somos muy necesitados de un Salvador, que somos muy malos, que necesitamos un cambio de corazón, un cambio de espíritu, como nos dice en Ezequiel 36, y está destruyendo el yo día tras día tras día y está conformándonos a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, 28 al 31. Entonces, esta es la razón que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, día tras día nos está quebrantando con la vara de disciplina, como miramos en como miramos en Hebreos capítulo 12. Entonces nos está quebrantando día tras día tras día. Vamos a volver a 1 de Corintios 15, versículo 24. 1 de Corintios 15, el versículo 24. Y vamos a platicar un poco sobre lo que estamos mirando aquí. Entonces, en el 24, lo que leemos aquí dice, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. ¿Qué implica esto? Implica que el reino ya existe, porque Él no puede entregar algo a Dios si no existe. Entonces este reino existe ya y es algo que el Cristo va a entregar en el futuro al Padre, como vamos a ver en Apocalipsis 20, versículo 14 en un momento, o tal vez la semana próxima.
Entonces, llegando al 25 y 26, miramos que implica que su reino que ya existe va a seguir hasta. Notan lo que dice aquí. Es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos. Esta palabra hasta es número 891, es acris, y es mediante la idea de un término de tiempo hasta o de lugar hasta. Entonces está hablando de un término. ¿Cuándo termina esto? Pues nos lo dice en versículo 26. Dice, va a terminar cuando el postrer enemigo ya es deshecho. Y este enemigo será la muerte. Entonces, este es cuando ya va a terminar. Cuando este enemigo está deshecho. Como ha puesto bajo sus pies. Cuando ha puesto bajo sus pies todos sus enemigos, de los cuales el último es la muerte. Vamos a terminar con Salmo 110, versículo 1. Salmo 110 y el versículo 1. Y vamos a ver otro también. Versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, obviamente, aquí hablando del enemigo, el último enemigo, la muerte, cuando está bajo los pies de Cristo, es cuando todo va a terminar y Cristo va a entregar el reino a su Padre. Vamos a Mateo 22, 44. Mateo 22, 44. Y aquí nos dice lo mismo. Y vamos a verlo en su contexto aquí. 44 dice, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, aquí tenemos a Cristo hablando y está repitiendo lo que acabamos de ver en el Salmo 110, el versículo 1. Y él está hablando de quién es el Cristo, de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y dice, juntándose los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? 43. Y le dijeron, de David. 43. Cristo dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, miramos aquí que Cristo está hablando de un reino, no literal aquí en la tierra, como los fariseos estaban esperando, sino un reino espiritual que empezaba cuando Cristo murió, resucitó y ascendió. Y entonces nosotros estamos viviendo bajo su autoridad. Él es nuestro rey, está gobernando sobre su gente hasta hoy en día y hasta que el último enemigo está debajo de sus pies. ¿Cuándo es esto? No sabemos, pero es el último día del último año de la 70 semana que habla Daniel en 9:24 al 27. Entonces, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.